Hola, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Torres González y vengo a presentarles el tejido epidérmico. ¿Qué es el tejido epidérmico? Es el tejido protector vivo que recubre toda la superficie de la planta cuando ésta posee una estructura primaria. Esta es una capa impermeable y gruesa, que su función es proteger las células interiores, limitar la transcripción, secretar algunas sustancias y almacenar otras e intercambiar gases por el medio ambiente. A continuación podemos ver unas imágenes donde se puede ver y nos señalan la epidermis y el mesofilo. El mesofilo es un conjunto que se encuentra entre ambas epidermis de una hoja y nervios de la misma. Externamente presenta cutícula, que es una capa constituida por cutina y ceras. Es delgada en plantas mesofíticas y acuáticas. Y esta puede adquirir considerablemente espesor. Hola, buenos días. Mi nombre es Heidi Charik Vera Gómez y yo les vengo a hablar sobre cómo está compuesto el tejido epidérmico. Bueno, la epidermis está formada por diferentes tipos de células. Acá las podemos nombrar. Células epidérmicas propiamente dichas o pavimentosas. Las células bolimiformes, las células glandulares, células secretoras y células que componen los estomas. Ahora vamos a profundizar un poco más estas. Iniciemos hablando de las células epidérmicas propiamente dichas. Estas son células vivas, alargadas en el mismo sentido de la lámina foliar. En vista a las paredes pueden ser onduladas o rectas. Acá vemos dos imágenes. En una observamos la epidermis de una monocotiledónea y en otra la epidermis de una dicotiledónea. Ahora bien, observamos los aparatos estomáticos. Estos son pares de células especializadas en el intercambio gaseoso con el medio ambiente. También se encargan de regular la transpiración. Cada estoma está constituido por un par de células de forma arriñonada llamadas células oclusivas o células oclusivas. Las características de estas células es que poseen núcleo y orgánulos celulares como cloroplastos. Entre esas dos células oclusivas hay un pequeño orificio llamado ostiolo. Ahí lo estamos observando en la imagen. El estoma puede estar rodeado de células anexas. Estas células cuya cantidad y disposición determina el tipo de aparato estomático. Podemos hablar de amonocítico, parasítico, diacítico, anisocítico y tetracítico. Bueno, acá también se entienden que hay muchos más. Bueno, acá tenemos tres imágenes de ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, estomas de la epidermis de arroz cubiertos con cera. Bueno, continuando, vamos a hablar de los idioblastos. Estas son células con cristales, sílice, mucílagos, gomas, células buliformes. Estas células buliformes son las encargadas de enrollar las hojas de gramíneas ante la pérdida de agua. También encontramos esclereidas en la epidermis de semillas. Bueno, y así también encontramos varios. Acá tenemos varios ejemplos. Tenemos un idioblasto con sílice en epidermis. Tenemos ejemplos de la epidermis de caña de azúcar. Bueno, ahora vamos a hablar de los tricomas o pelos. Son apéndices epidérmicos. Estos pueden variar ampliamente en su forma y función.
Son útiles en la clasificación taxonómica y se distinguen numerosos tipos, es decir, de estos los podríamos clasificar, si se puede decir así. El primero son los glandulares. Ellos ayudan a secretar diferentes sustancias, como soluciones salinas en plantas halófilas, azucaradas, hablaríamos de néctar, gomas o mucílagos. Y bueno, estas normalmente presentan un pie y una cabezuela secretora. Acá tenemos el ejemplo del tricoma simple y tricoma glandular. Y otros dos ejemplos, también de epidermis, de tricoma glandular. Bueno, continuando, tenemos los simples. Los simples son constituidos por una célula o una hilera de células. Un ejemplo de estos simples podría ser pelos de la semilla de algodón. Nosotros los llamamos fibras. Pues bueno, pueden ser los pelos de la semilla de algodón. Acá tenemos algunas imágenes también. Continuando, tendríamos los ramificados pluricelulares. Estos los podemos observar estrellados o en forma de candelabro, como están acá en las imágenes. Tenemos escamas que son multicelulares y son aplastados contra el órgano en el que se encuentran. Si presentan un pedúnculo, se llaman peltados. Por ejemplo, la oblea, entre otros. Una característica de estos también podría ser que ayudan a la absorción de agua a nivel foliar. Y pues acá tenemos dos ejemplos, escamas de olea y pelos peltados. Bueno, y ahora nos queda solo esta, que son las emergencias. Estas incluyen tejidos subepidérmicos, originando estructuras de mayor tamaño. Entre estas podremos encontrar los aguijones, los pelos urticantes y coléteres, que son secretores ubicados en yemas. Funciones del tejido epidérmico. La primera es que la epidermis sirve como piel de una planta. Las células de la epidermis se encargan de proteger los tejidos internos del mundo exterior, creando, por así decirlo, una barrera, evitando que las plantas se sequen, protegiéndolas contra la depredación, el daño físico y las enfermedades que hay en su entorno. La segunda es proteger contra la pérdida de agua y las agresiones externas. La epidermis cuenta con una capa fina llamada cutícula, la cual ayuda a prevenir la pérdida de agua, y también se encuentran los estomas, que los estomas son aquellos que se abren y cierran para la realización de gases, ya sea para la fotosíntesis o para la respiración celular. Entonces, por medio de estas aberturas, el agua se pierde, o sea, se empieza a salir de la planta. Entonces, lo que la cutícula hace es minimizar esta pérdida, evitando que la planta se llegue a secar. Regular el intercambio de gases entre la planta y el ambiente. Como ya dije anteriormente, los estomas son aquellos que se abren y cierran, permitiendo la entrada y salida de diversos gases, ya sea el dióxido de carbono o el oxígeno, que son muy importantes para la realización de la fotosíntesis y la respiración celular. La cuarta es agregar compuestos metabólicos como ceras, aceites y resinas. Estos compuestos lo que hacen es que ayudan a proteger contra la pérdida de agua, también contra la defensa de herbívoros y patógenos y contra la atracción de polinizadores y dispersores de semillas. La quinta es absorber agua y nutrientes minerales, especialmente en las raíces. Las raíces están cubiertas por unos pelos radiculares que aumentan la superficie de absorción y facilitan la captación de agua y nutrientes que se encuentran en el suelo, facilitando el crecimiento de la planta, o sea que la planta tenga un mantenimiento óptimo.
Entre otras funciones también está que la epidermis ayuda a proteger a las plantas de las comidas de animales y parásitos y también pueden mejorar el aroma y el color de los pétalos de las flores de una planta. En esta imagen de la epidermis podemos observar un tipo de plantas. Estas plantas se adaptan a climas secos, entonces acumulan cantidades más o menos de ceras por encima de las cutículas que forman unos relieves particulares. Allí se puede ver la cutícula y abajo se puede ver células epidérmicas. En esta diapositiva encontramos a los estomas, los cuales están ubicados en el envés de la hoja. Estos son los encargados de abrirse y cerrarse, permitiendo el paso de gases desde el interior de la planta hacia el exterior. Estas aberturas están reguladas por diferentes factores como la luz, la concentración de dióxido de carbono o la disponibilidad de agua en el entorno. Entre otras funciones, es el encargado de eliminar el agua en forma de vapor que la planta ya no necesite. Hola, mi nombre es Yari López y vamos a hablar un poco de tejidos protectores de las plantas. ¿Qué son los tejidos protectores de las plantas? Son los que cubren todo el vegetal y desempeñan una función parecida a la de la piel. Protegen la planta frente a desecación y condiciones desfavorables del medio ambiente. Existen dos tipos de tejidos de protectores. Está el tejido epidérmico, que es el que recorre todas las partes de la planta más joven y forma una sola capa de células. Y el tejido suberoso es el que protege a las más viejas, que forman varias capas de células muertas, cuya pared se hace como más gruesa y por lo tanto es más resistente. Los tejidos protectores de las plantas son aquellos los cuales desempeñan un papel muy importante en la defensa y en la protección de la planta contra factores dañinos como lo son los patógenos, los herbívoros y el cual ya mencionamos que es las condiciones adversas del entorno. Los tejidos incluyen epidermis, que está formado por una capa protectora en la superficie de la planta, así como tricomas y cutícula, que ayudan a reducir la pérdida de agua y evitar el exceso de agentes dañinos. Tenemos que la epidermis es la capa de la célula más externa del cuerpo primario de la planta. Conforma el sistema del tejido dérmico de las hojas, tallos, raíces, flores, frutos y semillas. Suele ser transparente. Las células epidérmicas no poseen cloroplastos, excepto por las células oclusivas. Las células de la epidermis son variables, funcional y estructuralmente. La mayoría de las plantas tienen una epidermis de una célula de espesor. Otras plantas como la ficus elástica y la peperonomia, las cuales tienen una división celular periclinal dentro del protodermo de las hojas. Tienen una epidermis de varias múltiples células de espesor. Las células epidérmicas están cercamente unidas entre sí y otorgan a la planta fuerza mecánica y protección. También tenemos que el tejido epidérmico es el protector vivo que recubre la superficie de toda la planta cuando ésta posee una estructura primaria. Solamente se considera que la falta de la epidermis en la cataliptra de la raíz y en los meristemas apicales. Aparte de su función protectora, también actúa mecánicamente contribuyendo la parte al sostén, debido a la compatibilidad de sus células. Su precursor